Pues hola, buenas tardes, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a platicar sobre la fisiología cardiovascular, únicamente del tema de hemodinamia, que realmente no es muy largo, entonces nos llevará muy poquito tiempo. ¿Qué, a qué me refiero yo con todo esto? Cuando yo hablo de la hemodinamia, podría hablar que es una rama de la medicina que nos permite medir el flujo sanguíneo y este flujo va a ir inmerso en mis vasos sanguíneos. Ahora, esta hemodinamia normalmente se empezó a estudiar a través de las circulaciones, ¿no? Circulación mayor, circulación menor, y como al final es un circuito completo entre, pues, la sangre que yo recibo, que viene a mi aurícula derecha, que lo lleva al ventrículo derecho, que lo lleva a mi pulmón, que lo trae a mi aurícula izquierda, que lo pasa a mi ventrículo izquierdo, y que lo lleva al, mm, dejámoslo como al cuerpo. Y a partir de ello yo tengo una circulación cerrada en la cual el ciclo o el flujo de sangre va a ser un flujo continuo. Flujo que va a estar, bueno, hasta cierto punto, permitiéndonos el paso y el reacomodo completo, considerando dos factores importantes. El primero es que la sangre se va a oxigenar a nivel pulmonar y que la sangre se va a llenar de CO2 a nivel sistémico. Esto permite a largo plazo crear pues un sistema de recolección de intercambio gaseoso que nos permita cumplir con los parámetros que yo quiero que se cumplan. Normalmente la sangre tiene una distribución. La distribución de la sangre va a estar mediada por dos componentes, el componente sistémico y el componente pulmonar. Más o menos, pensando en una representación, hay 84% de la sangre a nivel sistémico y hay un 13, que digan 13, un 16% de la sangre a nivel pulmonar. Y la parte sistémica, pues la mayoría de esa sangre está viajando a nivel arterial, muy poquito de esa sangre, un 7%, aquí era 13%, 7% está tanto en arteriolas como en capilares, y más o menos la gran cantidad de nuestro flujo sanguíneo está a nivel de la vena. Esta distribución realmente se rige bajo principios de movimiento sanguíneo que están fundamentados en este componente que estudiaremos, que es la hemodinamia. Y entonces, si yo les comento que lo más importante de esto es conocer cómo se mueve la sangre, pues lo que más nos va a interesar comprender es qué determina que un fluido se pueda mover. Para eso utilizamos una cosa que se llama ley de Ohm, que la ley de Ohm nos dice, ok, hay varios determinantes que nos hacen creer que la sangre se puede o no se puede mover. El primer determinante es que si yo veo un tubo, ¿qué va a determinar que se mueva de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Pues lo que lo va a determinar es la presión que se está ejerciendo sobre ese fluido. Entonces, de donde haya una mayor presión a donde haya una menor presión, es hacia donde se va a mover la sangre. A esa diferencia de presiones
es la que nosotros vamos a referir para entender cómo es que la sangre se está moviendo. Y no solamente es que hay una presión de izquierda a derecha que está llevando la sangre en ese sentido, sino que el mismo vaso sanguíneo puede hacer procesos de modificación estructural para cerrar la luz o para abrir la luz. Eso va a modificar qué tan fácil fluye esta sangre, partiendo así que hay algo que está evitando que se mueva la sangre. Ese algo va a ser la resistencia. Entonces yo tengo una diferencia de presión que es una variable directamente proporcional y una resistencia que es una variable inversamente proporcional. Y por ello es que de manera normal mi flujo va a estar determinado por estas dos características. Si la presión es igual del lado izquierdo que del lado derecho, la sangre no se mueve. Si la resistencia existe, solamente disminuye el flujo. Si hay una resistencia máxima, va a haber un flujo mínimo. Pero en general, va a seguir existiendo el flujo a pesar de una resistencia. A diferencia de si no existiera una diferencia de presiones, el flujo no se podría mover. Ahora, esta resistencia, pues de repente es como, bueno, sí, existe. Luego, y entonces, para hablar nosotros de la resistencia, nosotros tenemos que hablar sobre la ley de Poiseuille. No sé cómo se diga, la verdad. Pero esta ley de Poiseuille dice, bueno, ya sabemos que la resistencia hace que mi sangre le cueste trabajo moverse, pero ¿qué determina esta resistencia? Y pues se encontraron varias variables que modificaba la resistencia que pudiera tener un fluido. Una de esas variables pues es, ok, si yo tengo una sangre muy hidratada, por decirlo de una forma extraña, y una gran cantidad de líquido en su interior, el vaso sanguíneo, la sangre se movía más rápido. Si tenía una mayor cantidad de células, la sangre se movía más lenta. Entonces se dieron cuenta que una de las variables era la viscosidad de la sangre. Esta viscosidad, después vemos un poquito a qué se asocia, pero esta viscosidad va a modificar qué tanta resistencia existe o qué tan poca resistencia existe. Y que hay algo importante, la viscosidad aumenta la resistencia. Por lo tanto, la viscosidad es una variable inversamente proporcional al flujo. Aquí es un poquito de que lo que se confunde. La resistencia, que vemos que es inversamente proporcional al flujo. Entonces, si yo aumento mi viscosidad, aumento mi resistencia y por ende, aumenta disminuye el flujo, porque es una variable inversa. Si por el contrario disminuye la viscosidad, como es en una sangre muy líquida, eh, disminuye la viscosidad, disminuye la resistencia, y como disminuye la resistencia, va a aumentar el flujo. Entonces, estas son el tipo de variables que tienen que ir conociendo y entendiendo. Ahora, quien se dedicó a estudiar estas cosas, pues se dio cuenta que hay variables que no se modifican entre uno y otro elemento y entonces se forman fórmulas que realmente nos reflejan este estudio, pues, en perspectiva. Entonces se ha visto que esta viscosidad se modifica hasta 8 veces o va a modificarse para cambiar la resistencia en un mm, porcentaje de 8 veces lo que representa. Entonces, bueno, no es importante, pero nada más para que tengan de dónde viene. Y por último, la L, que es de longitud del vaso. Mientras mayor área vaya a recorrer este fluido, mayor va a ser la resistencia que encontremos. ¿Eh? ¿Y qué va a ser lo que modifique, pues inversamente proporcional? Pues realmente va a ser el diámetro de la luz del vaso.
Ese diámetro lo voy a medir a través de dos variables, ¿no? Tanto el pi como radio a la cuarta. Eh, Al final, toda esta ecuación me está hablando de diámetro. Y volvemos a lo mismo. Todo lo que esté acá arriba es directamente proporcional a la resistencia. Todo lo de abajo es inversamente proporcional. Pero si nosotros nos referimos a estas mismas variables en relación al flujo, se invierte. ¿Por qué? Porque si el diámetro disminuye, la resistencia aumenta y por ende el flujo disminuye. Y entonces, si el diámetro disminuye, el flujo también disminuye. Pues como son variables inversamente proporcional a lo inversamente proporcional, se vuelven directamente proporcionales. Y eso es un poco confuso de repente, pero solamente desglósenlo si se les cuesta mucho trabajo hacer esas relaciones, ¿no? Primero mido la resistencia a través de esta fórmula y dependiendo de las variables, digo cómo afectan eso al flujo sanguíneo. Pero, pues si quisiéramos nosotros no complicarnos tanto y entender, pues, las variables que son directamente proporcionales y que son inversamente proporcionales sin sufrir tanto en el proceso de conversiones, pues se generó, ay, perdón por las letras, bueno, por las líneas feas, una ecuación de flujo. Esta ecuación de flujo dice exactamente lo mismo que esto desglosado. Entonces nos dice, el flujo tiene una relación directa tanto con la diferencia de presiones como con el diámetro de un vaso sanguíneo. Pero al igual que eso, el flujo es inversamente proporcional a la viscosidad. Y listo. Eso es lo que tienen que conocer. Que yo logro mover un fluido en una dirección, en un sentido, determinado por variables como lo son qué tanta presión hay de un lado y del otro, qué tan cerrado o abierto está el vaso, y lo que va a dificultar que ese flujo pase va a ser qué tan denso es la sustancia que está contenida en el vaso, como qué tanta distancia tiene que avanzar. Y con ello tenemos como una visión general de qué está determinando que el flujo aumente o que el flujo disminuya en relación al contenido que tiene cada uno de mis vasos sanguíneos. Denme 2 segundos que debo cerrar esto para que no suene mucho. Ya, listo. Y listo. Eso es como a grandes rasgos las variables que hablan del flujo sanguíneo. A partir de ahí, pues empezaron a estudiar otras cosas que también tienen cierta importancia en la hemodinamia de un cuerpo. Y en este caso es, pues ese flujo, qué tan rápido se mueve. Y entonces empezaron a preguntar cómo era la velocidad del flujo. Sabemos que, pues esta velocidad va a depender de qué tanto líquido existe. Mientras mayor flujo, pues la presión va a ser mayor y por ende la velocidad va a aumentar. Pero, pues, si yo tengo mucho flujo en un sistema que se está compartimentalizando, prácticamente es como si de repente yo separara ese líquido en varios compartimentos. Entonces, como yo lo estoy rompiendo, porque mi sistema vascular es subdivisorio, entonces lo que ocurre es que ese flujo tiene que considerar el área de sección transversal, o mejor llamado como la cantidad de vasos sanguíneos diferentes que existen a un mismo nivel. ¿Por qué? Porque si yo hablara de, no sé, la aorta tiene un área de sección transversal de más o menos 25 centímetros, ¿no? Entonces, como es una eh, área de sección transversal
hasta cierto punto grande, o sea, bueno, es mucha aorta, ¿no? O sea, nosotros tenemos un vaso aórtico que es gordo. Entonces, esto, pues nos dice, bueno, es una área que representa cierta velocidad y se ha visto que hay el movimiento de 33 centímetros por segundo, ¿no? Entonces, la velocidad que alcanza la sangre es de 33 centímetros por segundo. Y entonces digo, bueno, si me voy al capilar, pues la velocidad tendría que ser más o menos igual. Y nos encontramos con que la velocidad a nivel de los capilares más o menos es de 0.33 milímetros por segundo. Eso es una velocidad muy lenta. Entonces, si nosotros decimos que la velocidad es inversamente proporcional al área transversal, el área transversal, pues no es, es enorme. Y es un poquito lo que platicaban, bueno, lo que verán en Neumo, lo que platicamos nosotros en Neumo, con respecto a la subdivisión. Si yo sumo todas esas subdivisiones en un solo elemento, voy a encontrar un área muy grande. El área transversal a nivel capilar más o menos nos habla que hay 2.500 centímetros cuadrados de superficie. Y entonces, si yo quiero entender ese proceso, perdón, entender ese proceso de ante una mayor área transversal, la velocidad de mi fluido va a disminuir, está determinado ya que el área transversal yo no la puedo considerar como eh, solo un vaso sanguíneo, sino la suma de todo lo que representan esos vasos sanguíneos como un todo. Y como tenemos un chorro de capilares, tenemos un chorro de área transversal de esos capilares. Mientras, mm, bueno, y por ello podríamos decir que el vaso con mayor velocidad, porque tiene menor área transversal, es la aorta, mientras que los vasos con menor velocidad, porque tienen mayor área transversal, es el capilar, porque al ser un circuito cerrado, el flujo en todos los niveles es exactamente el mismo. Uh-huh. Y bueno, a partir de ello, pues se puede medir más o menos cómo ocurre. Recuerden, esto es, se los pongo porque si no no se van a confundir. Si yo tengo la aorta lo que está haciendo es crear sistema de, mm, de ramificación de un ente normal. Entonces, si yo hago un corte del área transversal que existe a nivel aórtico, me voy a encontrar que es de esta. Si yo hago un corte de área transversal de todos los capilares, lo voy a encontrar, pues que hay muchos más en secuencia. Más o menos es lo que quiere decir. Y pues como la velocidad de esta, pues de estos componentes hasta cierto punto, lo que está haciendo es permitir que la sangre vaya de izquierda a derecha, esta velocidad genera que en su mayoría tenga la misma dirección. Y entonces el flujo se vuelve un flujo laminar. Todo el flujo laminar eh, busca cruzar en una misma dirección y en un mismo sentido sobre un vaso. Ese flujo laminar lo que está logrando es que ningún componente sanguíneo se retenga. Porque si un componente sanguíneo se atora, en ese momento, pues mi sistema de coagulación o de hemostasia va a identificar que hay un problema. Entonces, si no existe ese problema, el flujo se mantiene. Como existe ese problema, el flujo se detiene, ahí hay un proceso de reparación, que muchas veces es de hemostasia, y se forman pequeños coagulitos. Es lo que no quiere el cuerpo. Entonces, lo que hace el cuerpo es mantener un flujo constante por una velocidad constante, gracias a características morfológicas constantes, por un sistema de, bueno, de ahí, de equilibrio dinámico, y al final del día no hay áreas de turbulencia.
pero nosotros sabemos que sí hay áreas de turbulencia. Que independientemente de las características de los vasos, hay zonas que van a empezar a tener una disminución en la velocidad de flujo, simplemente por esto. Y en esas zonas, pues va a haber, ante bueno, una modificación estructural, va a haber un flujo turbulento. Entonces, parte de la hemodinámica se encargó de estudiar cómo ocurría esta cuestión del flujo. Partiendo que hay dos tipos de flujo, un flujo laminar y un flujo turbulento. Si yo quisiera visualizar clínicamente estos flujos, tendría que poner un estetoscopio y auscultar si existe o si no existe un ruido agregado. Si hay ruidos agregados, implica que existen posiblemente un soplo y los soplos están asociados a irregularidades del flujo. Entonces vamos a tener un flujo turbulento en la zona donde escuche un soplo que no debería existir. Estos, uh, pues estas determinantes que hagan que el flujo turbulento ocurra o no ocurra, bueno, el flujo laminar se mantenga o no se mantenga, se visualizó o se encontró gracias a lo que se llama el número de Reynolds. El número de Reynolds dice, el número depende de cuatro variables que ya conocemos en su mayoría. Primera variable, la velocidad, ¿no? Mientras más rápido se mueva, mayor número de Reynolds tendrá. El segundo, el diámetro. Ante mayor diámetro, mayor número de Reynolds encontrará. Y el último, que tal vez no hemos visto, pero es el proceso de densidad sanguínea. La densidad de la sangre, mientras mayor densa esté, mayor será el número de Reynolds. Y el único variable inversa que se encontró para el número de Reynolds va a ser mi viscosidad. Con eso, se dieron cuenta o encontraron que lo normal era que mi número de Reynolds se moviera entre 200 y 400. Y mientras se mantenga en esos valores, va a haber un flujo sanguíneo laminar. Si ese número aumenta de 400, va a seguir siendo laminar, pero tiene una tendencia a la turbulencia. Y pues lo más importante es que si el número de Reynolds es mayor a 2000, esto va a dar lugar a turbulencias. Casi siempre mi sistema está en equilibrio y busca que este número de Reynolds no se altere a pesar de las variables. Por ejemplo, si disminuyo, bueno, por ejemplo, si aumento la densidad de la sangre porque estoy compartimentalizándola en pedacitos, pues yo lo compenso aumentando la velocidad. Normalmente si la velocidad está baja, la densidad está alta, ¿no? Entonces, cuando yo muevo una variable, voy a mover la otra buscando pues un poquito de compensación o de logro en cuanto al mantenimiento de un proceso. ¿Va? Déjenme checar qué otra cosa tenían que saber de hemodinamia. Flujo laminar, flujo turbulento. Ok, un segundito. Bien, entonces, habiendo visto lo que era el flujo laminar, pues ahora lo que nos queda ver solo son dos pequeñas cosas que son importantes conocer en general. La primero, o, o el primero que tendríamos que estar revisando, es con respecto a la elasticidad y extensibilidad de un vaso, ¿no? Entonces, ¿qué es cada una de ellas? La distensibilidad podríamos decirle como la capacidad de, bueno, de ampliar el área
Y la elasticidad es el de regresar a esa misma, pues, forma que tenía antes de ser distensible. Y entonces eso nos habla que la elasticidad y la distensibilidad pues son variables inversamente proporcionales a partir de la constante que es el vaso. Ujú. Entonces, la mayoría de las, por ejemplo, las venas son muy distensibles porque tienen poca elasticidad. Y eso es lo que permitía que yo cuando quiero conocer cuánta sangre hay, pues el tejido que más reservorio de sangre puede ser es una vena por su alta distensibilidad y su baja elasticidad. Otro de los variables que les piden que ustedes conozcan es con respecto a cómo ocurre o cómo se lleva a cabo un poquito la, pues, eh, que el vaso reciba pues una fuerza expansiva, ¿no? Yo estoy diciéndoles, si de manera normal hay un flujo que está pasando, ese vaso sanguíneo va a estar recibiendo pues una fuerza de tensión y esa tensión pues está determinada por qué tan distensible es el vaso. Si es una vena y es muy distensible, pues lo que va a hacer la sangre es expandir el vaso. Pero si es una arteria que es poco distensible o muy elástica, lo que va a hacer es mantener a todo el grosor del vaso constante. Entonces, las presiones que están determinadas o la tensión que va a recibir un vaso están determinadas por la ley de Laplace. Realmente lo que nos decía Laplace era eh, la tensión que va a experimentar un vaso sanguíneo tiene varias variables que están determinado pues que ocurra o que no ocurra. El primero es la presión. La presión nosotros la vamos a ver como si yo tengo un punto central como al ser un líquido, tiene una relación expansible hacia pues el recipiente que lo contiene. Entonces, esa presión que está generando un vaso hace que la tensión ocurra. Mientras mayor presión, mayor tensión existe. Y de igual forma, otra cosa que determina qué tanta tensión va a ocurrir va a ser el radio. Entonces, el radio del vaso, mientras más chiquito es el vaso, menor tensión recibe. Mientras más grande es el vaso, mayor tensión recibirá. ¿Por qué? Porque el radio está determinando qué tanta flujo de sangre hay en ese punto, por lo tanto, posiblemente qué tanta presión reciba ese eh, contenedor. Entonces, mientras mayor radio sea, pues al final del día mayor tensión va a tener. Y ya por último, la última variable que debemos tomar en cuenta es, ok, todo esto ocurre porque el sistema de manera tradicional está en movimiento, es decir, hay un flujo constante, pero de repente pues viene y dice, bueno, ¿y qué tal si ese flujo no fuera constante? A lo que ocurre, por ejemplo, a nivel coronario. Cuando nosotros llegamos a la igualar presión aórtica con presión ventricular, en ese momento ya no hay flujo, porque la diferencia de presiones ya desapareció. Desde ese punto o ese momento en que la diferencia de presión es inexistente, el, el fluido se mantiene estático. Y entonces viene a lo que se llama ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli lo que está logrando, que nos está diciendo es, busco conservar la energía. Y entonces para hacer esa conservación de la energía, pues hay varias cosas ahí que tienen que ver con gravedad y presión y así. Realmente la ecuación de Bernoulli incompleta, que no es importante, es P más 1 al cuadrado de... Algo así, no es importante. Es lo que sí me importa que sepan de la ecuación de Bernoulli. Bueno, que como el líquido está en reposo,
La única forma de moverse es que haya sitios de salida alternativas. Es decir, todas las paredes van a tener la misma presión. La tensión que genera cada una de las paredes es iguales. Pero ¿cuál es el meollo de la ecuación de Bernoulli? Dice, bueno, pero a nivel arterial hay algunas zonas donde pues, qué tan estático es el fluido va a verse modificado por si existe o no existe un punto de fuga. Entonces, ¿qué tanto va a salir de líquido por este punto de fuga? Pues depende de, pues justo Laplace, ¿no? O sea, qué tanta tensión está soportando ese vaso. Entonces, si yo tengo el mismo cantidad de fluido por todos mis componentes, yo tendría que tener, pues más o menos, el mismo volumen saliendo. Y entonces, ¿de qué va a terminar que salga o que no salga ese volumen por ese vaso? Pues características como el grosor, características como la gravedad, características como la velocidad del movimiento, que, bueno, que debería existir. Y entonces, al final de cuentas, lo que dice Bernoulli es, bueno, si yo quiero mantener un líquido en reposo, hay veces que esta va a modificarse por la presión que está ejerciendo ese líquido sobre las paredes de un vaso. Entonces Bernoulli nos dice, si tú pones tu líquido en un solo lugar y dejas espacios o huequitos libres, eso implica que la sangre va a querer moverse por ese huequito. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de presión ahí. Entonces, aunque la sangre está estática, siempre va a haber movilidad. ¿Y hacia dónde? Pues va a depender de dónde hay capacidad de moverse. Uh-huh. Y ya, prácticamente es lo que tenemos que ver de hemodinamia. Pues si hay dudas me avisa y pues próximamente platicamos de electro. ¿Va? Cuídense, que estén muy bien. Déjenme paro esto.